Buen día, colegas. Soy Joshua Barbosa, neurofisiatra, especialista en neuroanatomía y neurofisiología humana. El tema de hoy que vamos a tratar es sobre la estructura microscópica de la corteza cerebral. Bien, vamos a ver las neuronas principales, los tipos de neuronas principales, los tipos de interneuronas y las 6 láminas corticales, ¿ok? Desde una estructura microscópica, ¿no? Bien, las neuronas principales tienen como neurotransmisor el glutamato y el aspartato. Las neuronas principales es un tipo de neuronas que se encuentran dentro de las láminas corticales. Principalmente las láminas más profundas, ¿no? O al menos la mayoría se encuentran en todas las capas y en menor proporción en la lámina 1. Una de las neuronas que encontramos son las neuronas piramidales, ¿no? Cuyo vértice está dirigido hacia la superficie cortical. Las neuronas piramidales, como su mismo nombre lo dice, tienen un ápice, ¿no? O un vértice, que es la punta de esa pirámide, y el vértice está dirigido hacia la superficie cortical, es decir, hacia las láminas más superficiales. Más adelante en esa conferencia vamos a ver cuáles o cómo se está distribuida las capas corticales o las láminas corticales de la corteza. Las neuronas piramidales tienen dendritas apicales y basales. Las dendritas apicales, es decir, que se encuentran en la vértice, o en el vértice, o en el ápice, se dirigen hacia la superficie de la corteza, es decir, hacia láminas más superficiales. Y las láminas, o disculpe, las dendritas basales se orientan de forma horizontal, es decir, van a conectar a áreas corticales adyacentes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que estas neuronas piramidales se encuentran en todas las capas excepto en la capa 1, ¿no? Una de las características principales de estas neuronas piramidales es de que, como les dije, el pericarión o el soma, que es el cuerpo de la neurona, se encuentra en láminas más profundas, en todas las láminas excepto en la lámina 1, es decir, no está tan superficial, pero sus dendritas sí se conectan hacia capas más superficiales. Y su axón desciende a láminas más profundas. Una de las características de este tipo de neuronas es de que tienen dos ramas colaterales. Una rama colateral que se llama rama recurrente, que asciende y se conecta a los axones de otras neuronas que se encuentran en capas más superficiales, unas ramas colaterales que se llaman ramas horizontales, que van a conectar o se van a conectar a axones que se encuentran en láminas corticales adyacentes o en la misma capa, ¿no? Este es un ejemplo animado, ¿no? Un ejemplo gráfico y un ejemplo microscópico, microscopía electrónica de una neurona piramidal. Como pueden ver ustedes, el axón largo se dirige a láminas más profundas. Estaríamos hablando que, por ejemplo, la lámina 1 puede encontrarse aquí y la lámina 6 puede encontrarse aquí, por ejemplo. Es un ejemplo exagerado, ¿no? La lámina 1 aquí y las dendritas ascienden y se conectan a las capas, a la capa 1, por ejemplo, que es la lámina más superficial o que está más cerca o colinda con la superficie externa de la corteza, ¿no? La lámina 6, que es más profunda, colinda con la sustancia blanca y con las áreas extracorticales como el tálamo, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante. El del soma, existen dendritas que se dirigen hacia la superficie y dendritas que tienen conexiones horizontales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la implicancia o la correlación clínica de esto? De que las neuronas que se dirigen hacia la superficie van a conectar las capas más profundas de la de la corteza y van a conectarse con las capas más superficiales. Y las dendritas que se encuentran o que tienen sus ramificaciones hacia los lados, pues lógicamente van a conectar áreas corticales adyacentes, ¿no? Recuerden que las dendritas son receptoras, es decir, las dendritas van a recibir la información, ¿no? Van a recibir la información de las láminas corticales más superficiales y les van a llevar al axón para poder realizar conducciones eferentes, ¿no?
Bien, de la base de una neurona piramidal sale un axón delgado a otras neuronas en el lado ipsolateral, es decir, en el mismo lado y en el lado contralateral del hemisferio, ¿no? Como podemos ver aquí. Del lado del lado del ápice inferior, ¿no? En este caso del polo inferior de la neurona piramidal, salen axones que se van a dirigir a los lados ipsolaterales, es decir, van a conectar a láminas subcorticales o corticales, láminas corticales más profundas del mismo lado del hemisferio o del otro lado del hemisferio a través del cuerpo calloso, ¿no? Bien, recordemos también entonces, como les mencioné, que existen dos ramas colaterales, es decir, las ramas colaterales van a unir al axón de una neurona piramidal con los axones de otras neuronas piramidales de otras capas o de otras láminas corticales, ¿no? Otras capas corticales o láminas corticales del mismo lado o del otro hemisferio, ¿no? Del hemisferio ipsolateral o del hemisferio contralateral. Otra de las características que ya les había mencionado es de que la neurona piramidal se encuentra en todas las capas corticales excepto en la capa 1. Otro tipo de neuronas que encontramos dentro del grupo de las neuronas principales son las neuronas fusiformes. Son neuronas pequeñas con el pericarión alargado, es decir, con el cuerpo, con el soma de la neurona alargada. Poseen dos polos, ¿no? Si es un soma alargado, va a tener un soma casi óvalo, ¿no? Entonces, en un polo del óvalo, el polo inferior, por ejemplo, del polo inferior surge una dendrita corta y se ramifica a la cercanía. Es una dendrita que se ramifica casi en diagonal. Del polo superior, en cambio, nace una dendrita más larga y se extiende a capas más superficiales. Es decir, esta neurona se encuentra perpendicular a las capas corticales. Del polo superior surgen dendritas ramificadas y se extienden hacia arriba, hacia las capas más superficiales. Por ejemplo, la capa 2, la capa 3, la capa 1. Incluso vamos a encontrar neuronas fusiformes en la capa 1. Y las neuronas fusiformes que se encuentran en capas más profundas pues van a dirigir sus dendritas hacia otras capas superficiales. Por ejemplo, si se encuentra en la capa 4, se va a dirigir hacia la capa 3, hacia la capa 2 o hacia la capa 1, ¿no? Es un ejemplo. Mientras más profunda la capa, más cercano está a la sustancia blanca. Luego lo vamos a ver eso. Bien, así las neuronas fusiformes, al igual que las neuronas piramidales, se orientan de manera perpendicular respecto a la superficie cortical, puesto que las neuronas fusiformes, como ven aquí el pericarión o el soma o el cuerpo neuronal, ¿no? El cuerpo de la neurona, el cuerpo de la célula neuronal, tienen dos polos. De un polo inferior nace una dendrita colateral, ¿no? Que se ramifica hacia los costados, hacia capas adyacentes, y un axón alargado que va a conectar a capas profundas. Las dendritas del polo superior salen hacia la superficie, ¿no? Es decir, conectan a capas más superficiales, ¿no? Podemos ver aquí esa imagen por microscopía electrónica y aquí una imagen animada de la misma neurona, ¿no? Las interneuronas es el otro grupo de neuronas que trabajan del sistema nervioso y dentro del grupo de las interneuronas vamos a encontrar a las neuronas estelares o granulares. Las neuronas estelares o granulares son neuronas pequeñas, con un axón también corto, pero con dendritas muy ramificadas. Tienen forma de estrella, ¿no? Por su nombre lo dice, ¿no? Neuronas estelares en forma de estrella. Son neuronas también muy pequeñas, tienen unas dendritas muy cortas también, pero ramificadas y unos axones cortos. Normalmente se encuentran en la lámina 4, ¿no? Más numerosas en la lámina 4, que es la granular interna, ¿no? Otro tipo de neuronas dentro del grupo de las interneuronas son las células horizontales de Cajal. Las neuronas horizontales de Cajal, pues como su mismo nombre lo dice, son neuronas que se encuentran o se distribuyen de manera horizontal dentro de la misma capa laminar, ¿no? Dentro de la lámina cortical. Significa que si son horizontales y se encuentran o transmiten información de manera horizontal en la misma capa cortical, significaría que entonces solamente se van a encontrar en una sola capa
y que la información se va a transmitir de un área cortical a otra adyacente, ¿no? En eso sucedería, por ejemplo, que las neuronas fusiformes, aparte de dirigirse al plano horizontal, únicamente se encuentran en una capa, como les dije. En este caso, las neuronas eh, horizontales de Cajal solamente se encuentran en la capa número 1, ¿no? En la capa 1, la capa más superficial. Bien. Y otra de las características es de que las células de Cajal o las neuronas de Cajal solamente se encuentran, aparte de encontrarse en la capa 1, se encuentran solamente hasta el periodo neonatal, es decir, hasta los primeros 28 días de nacido. Pasado este periodo, ¿no? El periodo neonatal, que es el periodo del recién nacido, ¿no? Pasado 28 días, esas neuronas empiezan a desaparecer, puesto que van a ser reemplazadas por neuronas fusiformes, ¿no? Es decir, van a conectar las capas de las áreas corticales más superficiales y van a conectarse con el resto del cuerpo, ¿no? Lo cual justifica la desaparición de los reflejos, ¿no? Los reflejos primitivos. Las células de Martinotti es otra del otro de los tipos de células que se encuentran dentro del grupo de las interneuronas. Interneuronas significa que van a conectar áreas corticales con otras adyacentes o del mismo hemisferio, o sea, ipsolateral, o del hemisferio contralateral, ¿no? En las células de Martinotti los axones ascienden hacia la superficie de la corteza. La célula de Martinotti es como si hablaríamos lo contrario, o la célula de forma contraria a una célula piramidal, ¿no? En la neurona piramidal, el axón de la neurona desciende a capas más profundas, pero en las células de Martinotti, los axones ascienden a capas más superficiales, ¿no? Tienen dendritas ramificantes y cortas, o sea, muchas ramificaciones de la dendrita pero cortas, y un axón que se proyecta a capas más superficiales y en su trayecto también emite ramas colaterales. Como le dije, es como una neurona piramidal pero invertida, ¿no? A diferencia que la neurona piramidal pues tiene ápices, ¿no? Tiene ángulos, ¿no? Tiene vértices, pero las células de Martinotti no. Pero, como se imaginarán, si el axón asciende a capas más superficiales, se imaginarán que el soma o el cuerpo de la neurona se encontrará en áreas más profundas, ¿no? A diferencia de las células piramidales, ¿no? Que vamos a encontrar, por ejemplo, en las tres primeras capas, a diferencia de estas células de Martinotti, que vamos a encontrar en capas mucho más profundas, ¿no? Son células multipolares, ¿no? Tienen muchos polos y se hallan en láminas más profundas, ¿no? Por la misma razón, o la razón por la cual el axón tiene que ser largo para que conecte a las áreas más profundas o subcorticales y conecten con las áreas corticales o más superficiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una célula de Martinotti. Bien, entonces hasta aquí hemos hablado sobre los tipos de neuronas que se encuentran dentro del sistema nervioso en la corteza, ¿no? Estamos hablando únicamente de neuronas de la corteza cerebral. No estamos hablando del sistema nervioso central en general. Solamente estamos hablando de neuronas de la corteza, es decir, dentro del encéfalo. Y solamente estamos hablando de la corteza, no estamos hablando de sustancia blanca. Más adelante hablaremos de las neuronas aferentes y las neuronas eferentes, subcorticales o extracorticales, en otras conferencias. Bien, dentro de las capas de la neocorteza vamos a encontrar la capa 1 o la capa molecular o plexiforme. La capa 1 molecular plexiforme es la capa más nueva, por así decirlo, ¿no? Y por ende menos sofisticada para realizar funciones corticales más específicas, ¿no? Normalmente las capas más profundas son las que realizan, por ejemplo, permiten conexiones corticotalámicas o talamocorticales mucho más avanzadas, ¿no? La capa 1 es una red de procesos de células nerviosas. Cuando hablo de red de procesos de células nerviosas, me refiero a que hay un conjunto de células, de axones o dendritas que se encuentran dentro de esta capa, ¿no? O sea, que se van conectando. Entre estas capas de la neocorteza, en la capa 1, que es la capa molecular, vamos a encontrar las células de Cajal y las células de neuroglía, es decir, células de sostén, ¿no? Células de Cajal, o sea, células horizontales, y las células de sostén como las células de la neuroglía.
La capa 1 comprende axones de proyección de sitios extracorticales y dendritas y axones de áreas corticales adyacentes o contralaterales, ¿no? Esta es la distribución para las personas que preguntaron siempre cuál es cómo se muestra la estructura de las capas o de las láminas corticales, ¿no? Vamos a suponer, imagínense un corte coronal, un corte coronal, ¿no? Imagínense un corte coronal del encéfalo y de ese corte coronal sacamos una lámina y hacemos un estudio microscópico, ¿no? Entonces esto es lo que se obtendría. Vamos a ver, por ejemplo, aquí ustedes van a ver muy diferenciada las capas laminares. Si se dan cuenta, la capa 1, la que es la capa molecular, es menos densa puesto que sus fibras están compuestas de manera horizontal. A diferencia de las capas más profundas que estoy señalando ahorita con el puntero, ¿ok? La capa 1, esa es la capa 1. Esa sería la capa 2, que es la granular externa. La capa 3, que es la piramidal interna. La capa 4, que es la granulosa interna. La capa 5, que es la piramidal interna. Y la capa 6, ¿no?, que es la multiforme. Entonces, veamos. Esta es la distribución, ¿no?, de la capa 1, que es la que acabamos de leer, la capa molecular. Esta es la capa 2, que es la granulosa externa. La capa 3 es la piramidal interna. La piramidal externa, disculpe. La capa 4 granulosa interna. La 5 piramidal interna. Y la capa 6 la multiforme, ¿no? Bien, entonces estas son las 6 capas moleculares. Para las personas que preguntaran o que se preguntaran cómo es que se distribuyen las capas corticales y qué significa capas corticales. ¿Significa todo el encéfalo? No. Las capas corticales son a partir de la sustancia blanca hacia la superficie de la corteza, ¿no? Se llaman corticales, ¿no? En esas áreas van a encontrarse las áreas de Brodmann, ¿no?, específicamente las áreas de Brodmann, ¿no? Bien, entonces, bueno, lógicamente que en la sustancia blanca también, ¿no? Pero bueno, hablo de que en las capas corticales van a estar la mayoría de conexiones eh, eh, neuronales, ¿no? Van a ser la mayor cantidad de sinapsis. Se asume que donde más densa esté la capa, más conexiones sinápticas van a haber. Y por ende, si hay más conexiones sinápticas, significa que esas capas reciben información, ¿no? ¿No? Reciben información, ya sea de áreas de, la misma, de otras capas o superficiales o más profundas, de áreas corticales adyacentes o de áreas corticales del otro hemisferio, ¿no?, del hemisferio contralateral. La segunda capa, la que le sigue, ¿no?, como les dije, mientras más externa sea, mientras más superficiales sea, más cercano a la superficie externa estará. Ya vimos que la capa 1 está pegada a la superficie de la corteza. La capa 2, debajo de la capa 1, se va acercando cada vez más a la capa 6, que es cercana o limita con la sustancia blanca del encéfalo, ¿no? Desde aquí hasta aquí se conocen como láminas corticales, ¿no? Bien, la capa 2 se conoce como la granulosa externa. ¿Por qué granulosa? Su mismo nombre lo dice en la imagen, granulosa, formada por muchos gránulos. ¿Y esos gránulos qué son o qué significan esos gránulos en esa imagen? La convergencia de muchas neuronas, o sea, de muchos axones o dendritas que llegan hasta esta capa, ¿no? Conforma un empaque denso de neuronas piramidales o de interneuronas y neuronas fusiformes entremezcladas con axones y dendritas de capas más profundas, es decir, de las capas más profundas que envían sus axones o dendritas hacia esta zona, ¿no? Si hablamos de que llega un axón de capas más profundas y si es una interneurona, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una célula de Martinotti. Pero estamos hablando de un tipo de neurona cuyas dendritas pueden llegar aquí, estaríamos hablando, por ejemplo, de una neurona estelar, ¿no? Sus axones se dirigen a capas más profundas, o sea, los axones de la capa 2 se dirigen a capas más profundas y sus dendritas se proyectan a la capa 1. Y bueno, como les dije entonces en la imagen, podemos ver que la mayoría de sus neuronas
que se encuentran dentro de esta capa, sus neuronas se dirigen hacia las capas más profundas y sus dendritas se dirigen hacia la capa 1, ¿no? Entonces, hablo de las neuronas que salen o que nacen de esa capa, ¿no? Entonces estaríamos hablando de células piramidales, ¿no? Piramidales, ¿por qué? Porque las células piramidales, sus dendritas se dirigen hacia la superficie y sus axones llegan a ramas más profundas. Aunque las ramas colaterales de una célula piramidal también ascienden hacia capas más superficiales. Pues son ramas colaterales recurrentes, ¿no? Las horizontales van a conectar a las áreas adyacentes dentro de la misma lámina cortical. La capa 3, que es la capa piramidal externa, incluye neuronas piramidales que aumentan de tamaño en las partes más profundas de la capa. Sus dendritas se extienden hacia la capa 1. Acuerden que si hablamos de capa piramidal o la capa 3, significaría que entonces la capa 3 está más compuesta por neuronas piramidales. Y las neuronas piramidales, sus axones siempre van a descender. Sin embargo, pueden conectarse con otras capas laminares más superficiales también por sus ramas colaterales, recurrentes, ¿no? Dice, sus dendritas se extienden a la capa 1, mientras que los axones se proyectan a capas o fibras de proyección a sitios extracorticales más distantes del hemisferio contralateral o del ipsolateral, es decir, del mismo hemisferio o del otro hemisferio a través del cuerpo calloso, ¿no? Que es donde convergen los axones para poder conectarse hacia el otro hemisferio. Recibe además la capa 3 axones de otras áreas corticales y de regiones extracorticales como el tálamo. Se menciona que la capa 3 es una de las áreas principales en conectarse con el tálamo, ¿no? Bien, entonces la siguiente capa es la granulosa interna. Ya vimos que la primera capa es la granulosa externa. ¿Por qué se llamaría granulosa externa? Porque está más cerca a la parte externa, o sea, hacia el exterior de la superficie, que sería la capa 2. La granulosa interna es la capa granulosa que está más cercana a la superficie, disculpen, a la superficie no, sino a la parte interna del encéfalo, ¿no? Disculpe, la corteza, ¿no? Ahora, esta es la diferencia. ¿Y por qué granulosa? Pues su mismo nombre en la imagen lo dice. Tiene más gránulos, o sea, más convergencias de axones o dendritas de otras células de áreas corticales más profundas o de áreas corticales, en este caso, estamos hablando de la capa 4, más superficiales, ¿no? La capa 2, las únicas capas que pueden pasarle sería la capa 1, lo cual es imposible, porque en la capa 1 se encuentran la mayoría, o en su totalidad, células de Cajal que son láminas horizontales, ¿no? Ahora, si es así, podemos decir entonces que la capa 1 no transmite fibras a la capa 2, a diferencia de la capa 2 que sí puede transmitir información a la capa número 1, ¿no? Continuamos entonces. Bien, la capa 4, la neurosis interna, ven, como dije, se conforma con células piramidales, con células estelares, o sea, interneuronas, y se conforma también con neuronas principales y procesos que terminan en esta capa. Lógico, si es una granulosa interna, y para justificar el nombre, hay mucha convergencia de otros axones o dendritas de otras células. Como les dije, de axones de células más superficiales o axones o dendritas que llegarían de capas más profundas, ¿no? Sea de axones de células estelares o de axones de origen cortical o subcortical que atraviesan esta capa. Su densidad es mayor respecto a otras capas corticales. Significaría que la capa 4 es la más densa incluso que su antecesora, la granulosa interna, la granulosa externa, ¿no? La capa 4 es la más densa porque tiene empaques o convergencias de otros tipos de células. Claro, si nos damos cuenta, a diferencia de la capa 2, si nos damos cuenta, a diferencia de la capa 2, la capa granulosa interna va a recibir axones y dendritas de capas más superficiales y de capas más profundas, a diferencia de la capa 2, que solamente va a recibir información de las capas más profundas y que son en menos cantidades o menos proporción, ¿no? Por eso que la granulosa interna es donde convergen la mayor cantidad de axones y dendritas, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Y la capa 4 está bien desarrollada en áreas corticales sensoriales primarias.
Una de las características de la capa 4, además de ya ser una capa granulosa, una capa donde convergen muchas neuronas y dendritas de células más de capas corticales más superficiales y más profundas, es que posee la banda de Hinari, que es una banda, que es una cintilla que pasa de manera horizontal, que corta de manera horizontal a esta capa, ¿no? Es el principal receptor, la capa 4, de fibras tálamo-corticales de núcleos de relevo sensoriales de modalidad específica como la radiación visual, la radiación auditiva y la sensorial primaria, ¿no? Bien, la capa 5, que es la piramidal interna, que es la que le sigue a la capa 4, es atravesada por la banda de Bayarger, ¿no? Consiste en células piramidales de tamaño grande y mediano, las células estelares y las células de Martinotti, y su densidad es la más baja, ¿no? En el puesto de que la mayoría de estas células se dirigen a capas siempre más profundas, ¿no? Sus dendritas se dirigen a capas más superficiales y sus axones a áreas subcorticales y corticales. La mayoría de los axones de esta capa se dirigen a áreas fuera de las capas corticales, ¿no? Bien, y finalmente la capa 6, la capa multiforme, incluye a células fosiformes y a células de Martinotti y a otro tipo de células. Sus dendritas de la capa 6 son más pequeñas y se ramifican a nivel local y a capas adyacentes. Y las dendritas más grandes llegan a la capa molecular o a láminas corticales o subcorticales. Es decir, van a ascender hacia láminas más superficiales. Por ende, sus axones llegarían a capas extracorticales, ¿no? Entonces, finalmente, esa es la imagen que les había mostrado, la capa 6. Miren, si se dan cuenta, la capa 5 es menos densa, ¿no? Esto que sus dendritas se van a dirigir, como células fusiformes, que son dendritas cortas, se van a dirigir normalmente a áreas más adyacentes, a áreas superficiales, pero adyacentes, que en este caso sería la capa cortical 4. También hacia áreas corticales adyacentes en el lado ipsolateral, y sus axones van a llegar a áreas subcorticales, ¿no? En el área de la sustancia blanca, ¿no? Inclusive también conexiones tálamo-cortical. Igual con la capa número 6, ¿no? Sus dendritas no van a ramificarse de manera tan extensiva, ¿no? Algunas de las dendritas más cortas, solamente a nivel local, es decir, en la misma capa, del lado ipsolateral, y sus dendritas más largas van a llegar a áreas superficiales, más superficiales, ¿no? Capa 5, capa 4, hasta la capa 2. Y sus axones van a conectarse van a proyectar fibras tálamo, cortical, córtico-talámicas, ¿no? Bien, en conclusión, las capas 1 hasta la capa 4 son netamente receptivas, es decir, reciben información, así forman fibras aferentes, ¿no? Y las capas 2 a la capa 3, a la capa 2 y 3 constituyen la mayor parte de las células que establecen conexiones intracorticales. La capa 5 y la capa 6 son netamente eferentes, es decir, envían información, forman fibras de transmisión. Las células de la capa 5 emiten fibras corticofugales que se dirigen a áreas subcorticales como el tallo cerebral y la médula espinal, es decir, áreas por debajo de la sustancia blanca. Y las células de la capa 6 originan fibras corticofugales al tálamo, ¿no? Es decir, fibras que se dirigen de la capa 6 hacia el tálamo, y fibras del tálamo que envían información a otras capas cada vez más superficiales. Bien, entonces espero que les haya gustado esa conferencia. Estas son mis referencias bibliográficas por si quieren buscar información o quieren ampliar la información brindada. Bien, les agradezco mucho el que estén oyendo esa conferencia. Y se despide Joshua Barbosa, neurofisiatra, especialista en neuroanatomía y neurofisiología humana. Bien, muchísimas gracias y Dios los bendiga.